onda, banda? ¿Cómo andan? Aquí, ¿verdad? Personificado como el cuervo. ¿Se acuerdan de Brandon Lee, según yo, verdad? El hijo de Bruce Lee. En la película de El Cuervo, ¿verdad? El Cuervo. Sí, sí, no recuerdo. The Crow, The Crow. Ellos escribió una canción, según yo, ¿verdad? En inglés, bros. The Crow. A dark shadow walking in the street. Well, Compton leather running out of there. Trying singing front of you. When the sun is out, I will run. Well, between iron worlds without escape. Evil shadows follow me in front Satan's face. Etc. The nightmare, it's only the beginning of the end. Way of trend, people sending message always there. Night in the sky, metal cry, all its right stars, life try. Knife cutting life, Avengers, victims dies. Days when tomorrow's dead. The crow facing your blinded mind. No sé el coro va. Laughing cars, shadows, liars, never ways. David's train, it's always in your eyes. David's train, it's always in your eyes. Bodies bleeding in the city's park. The heavy metals in the air never die, always there, every die. Knife, the milk, like the lyrics. Metal, the long time life. In the end, the hurt eyes. The truth is every time rise. The truth every time rise. Metal, the life. Metal, the long time life. In the end, it's hurt eyes. Dice, mierda. The truth every time rise. The truth every time rise. Metal, la línea de vida, ¿verdad? Metal, la línea de vida. En el final, el corazón de hielo. La verdad siempre, en cada momento, sube, ¿verdad? Siempre sale la verdad al final. Metal, metal, deadline, time. No. Metal, deadline, time, life. In the end, the heart, eyes. The truth every time rise. A velocidad, va un poco más rápido. Es rima en inglés, pues. La canción se llama El Cuervo, ¿verdad? The Crow. Yo la escribí, hijos, ¿ok? The Crow en inglés es El Cuervo, ¿verdad? Narra la historia de cuando iba a cantar en la ciudad, etc. La canción en inglés, obviamente, vean las rimas, ¿verdad? Hoy voy a intentar cantar esta canción con una pista, ¿verdad? Estoy practicando eso, la estoy componiendo estos días. Y en ese caso también anoté el coro, ¿verdad? Dice, Lacting cars, shadows, liars, never way, the train. ¿Cómo dice? David's beast, de bestia, ¿verdad? David's train, me refiero al tren, ¿verdad? La bestia, así le llaman, el que está en la ciudad de ahí de Querétaro, el que es la bestia. David's train, it's always in your eyes. Hablando de heavy metal, ¿no? In the air, los metales pesados que respiramos, ¿no? Plomo, etc. Incluso mercurio, ¿verdad? Entre los metales pesados con los que se compone el aire, vamos a decir, el aire de oxígeno y hasta nitrógeno, creo. Oxígeno y oxígeno esencialmente lo que respiramos. Dice oxígeno y expiramos dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, carbono, nitrógeno, infinidad, incluso metales pesados, ¿no? Por eso es metal in the air, metal in the air, ¿verdad? Metal, deadline, time, life, in the end, the heart's eyes, the truth every time rise. The truth every time rise. Heavy metal, see, the heavy metal is the air, never day, always there, every day, knife,
Every day, knock the mic, love the lyrics. Bueno, más o menos. Entonces, a lo que me refiero específicamente es a la cuestión de la Segunda Guerra Mundial y los Illuminati, esas cuestiones, ¿verdad? Los dos bandos de las guerras controlados desde Napoleón, desde Hidden Hand Society, la sociedad de la mano oculta de Hidden Hand Society, que supuestamente los rusos, o sea, que no, como lo de la guerra de ahora, lo que voy a decir específicamente, tal vez lo de hoy en día no es una guerra así realmente entre estados beligerantes, sino entre una élite, una aristocracia, que desde el tiempo de Napoleón, según esa teoría, ¿verdad? Se pelean entre sí para crear la realidad a cada instante. Entonces, lo que le hicieron teóricamente los alemanes a los judíos fue obra de los Illuminatis, así. El día del 6 de junio, 6 del 6 a las 6, ¿qué? 34 de la mañana, el asalto al anfibio, ¿verdad? Pero antes la operación Overlord en sí, ¿verdad? La incursión de los paracaidistas, de las fuerzas especiales, etc. Destruir piezas de artillería, ¿verdad? En fin, obra de los Illuminatis, bros. Tal vez al final eso sea lo que existe, ¿verdad? Igual que ahora, en pocas palabras, la guerra entre Rusia y Ucrania, donde están involucrados supuestamente todo el mundo, y algunos le atreven a llamarle la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Parte de sus mismos informantes, posiblemente conocedores o no de la verdadera verdad, que es de lo que yo estoy hablando, ¿verdad, bros? I am the crow, shadow, ¿cómo dice? A dark shadow walking the street. ¿Cómo dice? Gloves on leather, running out of there, trying singing in front of you. When the sun is out, I will run. Well, I will run. Well, to the wheels without escape. Evil shadows follow me in front of Satan's face. Es la canción, son rimas en inglés, en estilo del heavy metal más o menos. Entonces la canción se llama El Cuervo, inspirada en los Wolves on Leather, running out of there, fuera de ahí, de ese lugar. Shadow walking in the street, Wolves on Leather, running out of there. Una sombra oscura caminando en la calle, ¿verdad? Y guantes y piel, dice, leather. Running, corriendo fuera de ese lugar, running out of there. Como si lo estuvieran persiguiendo, como la Inquisición, etcétera, 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 etcétera. Una canción, en fin, entonces yo creo que eso que se traen los rusos con los estadounidenses, etcétera, a menos que a Vladimir Putin se haya intentado emancipar de ese poder que existía en teoría desde la Segunda Guerra Mundial, etc., ¿no? ¿Será? ¿Quién sabe? Recordemos que al principio de la guerra, hasta donde yo sé, Stalin era aliado de Hitler, ¿verdad? Y Hitler inició la guerra en contra de la Segunda Guerra Mundial inició en 1939. Hitler había estado encerrado, etc. Salió de la cárcel y al final después era un títere, lo que sea, de la misma élite. En el 32 había sacado esa moneda con el cruz esvástica, la cruz llamada cruz esvástica, que eso desde el principio del cristianismo, como refiriéndose a Cristo, en un símbolo oculto, ¿verdad? Entonces, con ese símbolo, la esvástica, el símbolo del partido real socialista, me parece que se llamaba en Alemania, los nazis, ¿verdad? En el 39, después de que en el 39 existía esa simbología de la esvástica con la estrella de David, que es el símbolo de los judíos, etc., y el ojo de Horus, ¿verdad? De los Illuminatis, de los masones también. El ojo de Horus y los Illuminatis, la pirámide, ¿verdad? De Keops, de Egipto, y el ojo de Horus, etc. Ese símbolo, ¿verdad? El hermetismo, ¿verdad? La glándula pineal, ¿verdad? De los sumerios, etcétera, etcétera, etcétera. De la Segunda Guerra Mundial, la piel de Hitler, ¿no? Intentó conquistar varios
frentes al mismo tiempo, o sea, llevó la guerra a varios frentes al mismo tiempo, perdió, etc. No sé si verdaderamente lo que estaba diciendo, por ejemplo, lo que le hicieron a Tesla, ¿no? A Tesla los judíos, fueron los judíos, actual los banqueros, se refiere específicamente a los Rothschild, que son judíos, o sea, Jacob Rothschild fue prácticamente el iniciador del Estado de Israel con la declaración de Balfour, el 14 de mayo, si no me acuerdo, ¿no? Surge el Estado de Israel gracias a los judíos ingleses, o sea, los judíos, una tradición que surge desde entonces, ¿no? Israel ya había desaparecido como Estado y resurgió en el 58 más o menos, 48, 58, después de la Segunda Guerra, etcétera, 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 etcétera. Entonces, lo que decía Hitler, ¿verdad? Por lo que inició la Segunda Guerra, era que los judíos, que ya no existía el Estado de Israel, donde era donde surgió. O sea, hoy en Israel existen musulmanes, incluso cristianos y judíos, ¿verdad? Pero en ese tiempo, o sea, perseguían a los judíos que ya no existía sí el Estado de Israel, pero los perseguían en Polonia, etc., en todo el mundo italiano, incluso en la misma Alemania. Porque la idea de Hitler, o sea, Hitler inició la guerra en contra de Europa, esa invasión, ¿verdad? Fueron varios países arriba, Polonia, la invasión de Polonia esencialmente, no sé si Bélgica posteriormente, ¿verdad? Varios países de Europa, ¿no? Llegó a conquistar incluso Francia, ¿verdad? Italia pues apoyaba a Alemania, ¿verdad? Salieron con Japón también, ¿verdad? Hasta el 42 Estados Unidos no había entrado a la guerra hasta el ataque supuestamente de Pearl Harbor, ¿verdad? Los japoneses, aliados de los nazis, ¿verdad? Del Partido Nacional Socialista de Alemania, ¿verdad? Iniciaron una guerra en contra precisamente de los judíos, ¿verdad? Que, o sea, son los religiosos de la tribu de Judá, o sea, del judaísmo, vamos a decirle del israelismo, vamos a decirlo, porque Judá es una de las 12 tribus de Israel, ¿me explico? Entonces existen los efraimitas, ¿no? Y los levitas, etc. Sino Efraín, etc. Leví, Neftalí, etc. Y contra los judíos de la tribu de Judá, ¿no? Quienes tenían esa religión, había católicos, no son católicos, o sea, la diferencia de los católicos o los cristianos, o sea, los católicos y los cristianos se parecen porque creen en Cristo, pero los judíos no reconocen a Cristo como su Mesías, ¿no? Creen más en los textos, se llama la Torá, los 5 libros, ¿no? Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, ¿verdad? Ese es le conocen como el Tanaj, al resto de los libros, incluso consideran los Nuevo, o sea, contemplan los del Nuevo Testamento, etc., ¿no? Como un referente, pero da más valor obviamente a la Torá, ¿verdad? Entregada por Hashem en el monte Horeb a Moisés, ¿verdad? La liberación de la esclavitud de los egipcios, ¿verdad? En el Éxodo específicamente. Entonces los judíos, Hitler decía, los judíos dentro de sí tienen a la maldad, o sea, los judíos son malos por naturaleza, como decía Thomas Hobbes respecto de Rousseau, ¿no? Juan Jacob Rousseau, ¿verdad? Rousseau decía, no, el hombre es bueno por naturaleza, ¿verdad? Hobbes decía, no, el hombre es malo por naturaleza. Entonces fue el argumento de Hitler, así dijo, los judíos son malos y hay que matarlos, y de un día para otro, pum, mandó a todo su ejército a la Bundeswehr, esencialmente, y primero los bombardeaba siempre, ¿no? Con su fuerza aérea. Y así fue, ¿no? Como perdieron la batalla de Inglaterra por el radar que tenían los Spitfire de los ingleses, ¿verdad? La Royal Air Force. Esa canción de Iron Maiden, ¿verdad? We should go on to the end. El discurso de Churchill, ¿verdad? We should fight in France, we should fight on the seas and oceans. We should fight with growing confidence and growing strength in the air. We should defend our island, wherever the cost may be. We should fight on the seas, we should fight on the landing ground. We should fight on the fields and in the streets. We should fight on the hills. We should never surrender. ¿Verdad? El discurso de Winston Churchill, ¿verdad? Y la batalla de Inglaterra se llamó, la perdieron los alemanes, ¿verdad? Lo superaban en número, pero ya habían bombardeado previamente Inglaterra, ¿no? En esa época fue previo al día D, ¿no? 43. El día D fue el 6 de junio de 1944, ¿no? El máximo movimiento de tropas y de armamento militar en la historia de la humanidad, ¿no? Se le conoce así, 6 de junio de 1944. Martes
6 de junio de 1944, el día de... Arriba de 180,000 tropas aerotransportadas y anfibias, infinidad de aviones, etcétera, cientos de miles, ¿ok? Las 5 playas, ¿verdad? De Francia, de Omaha, entre ellas Sword, anyway, los Shermans, así como lo describen, ¿no? El mayor Cota, el capitán Miller en Rescatando Soldados Ryan, Saving Private, en fin, al final parte de lo mismo, ¿no? Lo dijo posiblemente Iron Maiden en esa película, en esa canción que se llama The Longest Day, el día más largo, así es como se conoce el día más largo. ¿Por qué? Porque los infantes, específicamente en la playa de Omaha, estuvieron horas varados en el muro de concreto que les impedía seguir avanzando hacia los búnkers, ¿no? Eran 5 ametralladoras MG-42, ¿verdad? Calibre 762, ¿no? Equivalían aproximadamente a la cadencia de fuego que tenían a 4 proyectiles por segundo, ¿verdad? Hey. 4 proyectiles por segundo en un campo minado, ¿verdad? Y con barreras antitanques también, etcétera, 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 ¿verdad? La protección blindada fue lo que les permitió en las otras playas, además de que no encontraron tanta resistencia, ¿verdad? La protección blindada, que supuestamente los Sherman con unos flotadores, ¿verdad? Se hundieron porque las olas llegaban a 1.5 metros, más o menos, que no era una medida que estaba programada respecto de los entrenamientos que tuvieron 6 meses antes, ¿verdad? En Inglaterra se reunieron los canadienses, fuerzas especiales de todos, los marines, los Rangers, ¿verdad? Fuerzas especiales que recibieron la incursión después del ataque Overlord, la operación Overlord, que era una infiltración aérea, ¿verdad? Con paracaidistas, para eliminar esencialmente toda la artillería antiaérea, ¿verdad? Etcétera. Y así supuestamente como se narra, ¿verdad? En el día antes del desembarco en Normandía, o sea, en las playas, propiamente con las fuerzas anfibias, que antes habían sido presididas por un ataque aéreo que falló, ¿verdad? Dicen en la narración, ¿verdad? Ellos hablan de los explosivos Bangalore, ¿verdad? Eran 300 metros en un campo minado con alambres de púas y barreras antitanques, ¿verdad? Entonces los ingenieros de combate, según la película, o sea, la película está basada exactamente en el estudio de la batalla de Normandía, ¿verdad? Los ingenieros de combate iban destruyendo las barreras antitanque para que los Sherman pudieran avanzar y proteger la infantería de las balas de las ametralladoras, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues, desactivando las minas que existían con sus detectores de metal, ¿verdad? Incluso hablan de unas minas de madera que no detectaba el detector de metal en tácticas y combates posteriores al día ¿verdad? Cuando le dicen al capitán Miller que tiene una misión para él, que tiene que ir a rescatar al soldado Ryan, ¿verdad? Y en la que el halcón negro, en pocas palabras, era un genocidio con más de 300,000 muertos en Somalia por hambruna, etc. Fueron igual a liberar a las personas de la esclavitud, ¿no? Y la filosofía de la guerra, dice el sargento, ¿verdad? El Delta, el rey, no, los dos son Delta, ¿no? Los dos sargentos, el que dice, o sea, el primero, el que habla de, güey, podemos, mirar, o sea, dejar de lado la situación que están viviendo, ayudarles, ¿va? A ver cómo se siguen muriendo ellos. ¿No? ¿Por qué? Porque sabían que el medio de resolver, basado en un hecho real, ¿no? O sea, la forma de resolver el conflicto era por medio de las armas, ¿verdad? Y el otro igual era Delta, ¿verdad? Dice, ¿y por qué peleas, verdad? Y él dice, yo no peleo tanto por ayudar a la gente, sino porque a mí me entrenaron para pelear. Y la camaradería de guerra al final, ¿no? La filosofía la tenía Washington, que lo dice el general, no sé el general, ¿no? El general decía el coronel, el centro de mando, etc. Sí, o la misión, la operación coordinada, ¿verdad? Con fuerzas de infiltración Delta y Rangers en tierra, con el sargento Stroker con sus combis, ¿verdad?
La misión consistía en infiltrarse hacia el hotel olímpico y tomar a los rehenes, ¿verdad? Que ya su informante les había indicado, porque eran digamos que los líderes de la organización terrorista a la que estaban combatiendo los deltas y los rangers, o sea, los marines, en sí, el ejército de Estados Unidos, ¿verdad? La misión era infiltración por aire, así entran, ¿no? Dice, 1 minuto y estaban listos, ¿no? Los marines iban en los AH-6, si no me equivoco, los UH-60, los que iban a las fuerzas aeromóviles, ¿verdad? Las fuerzas aeromóviles, por decirlo así, ¿no? Se llaman UH-6, AH-6, los mosquitos, ¿verdad? Artillados, que ya son 4, ¿verdad? O sea, el piloto, copiloto y 4 infantes, ¿verdad? Aeromóviles. Táctica de infiltración, de aire. En fin. Son los primeros que aterrizan, ¿no? Y los mosquitos, ¿no? Obviamente, con sus fusiles, ¿no? Y su equipo, ¿verdad? Y el descenso en soga rápida con los UH-60, ¿verdad? Tomar la soga y descender, ¿verdad? El arma la agradable, obviamente, descender, ¿verdad? Sí, no, me lastimé la rodilla, siento un dolor en la rodilla. Entran a donde estaba buscando al DID, ¿verdad? Ya tenían el estudio, obviamente entraron y disparando ahí. Agarraron los prisioneros, se cayó Blackburn hasta donde yo sé. Después el otro halcón va a rescatarlos y tiran el halcón, va. Y el otro igual, pero caen en otro lugar, va. Y eso, dice Blackburn, los arrastró a eso, lo dice el sargento, va. De infantería, dedicado a la infantería. Acá han servido, la canción de Elvis Presley, ¿no? Los nombres de los pilotos me parece que son reales. Mike Durant, uno y el otro no se llama Elvis, como dice al principio, sale la canción de Suspicious Minds, ¿verdad? Wake out in a trap, I can't walk out, because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me, when you don't believe what I say? We can't go on together with suspicious minds, and we can't build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know dropped by to say hello, would I still see suspicion in your eyes? Más o menos. Ok, entonces, fue esa la cuestión, incluso. Ganó algunos premios Oscar, la caída del halcón negro. Dice cuando era niño veía los UH-60, ¿verdad? de las fuerzas especiales en México, pero es una táctica militar de infantería aeromóvil de los Estados Unidos, ¿verdad? Replicada por los ejércitos de Latinoamérica. Por ejemplo, Colombia también tiene Black Hawk, ¿verdad? En fin. Pero estaban peleando por esas cabras. Hoy en día los cabrones no son más que los achichimples de los Inglaterra, pero no hay nada de eso. Y pues, si es cierta la teoría, pues muy posiblemente no pelean por esas causas, sino por otras pinches razones. Si no se verían, ya me hubieran salvado, ¿no creen? Mientras siga vivo, tal vez les creeré, pero si muero, ya pueden tener certeza de que mi teoría respecto de ellos es verdad, ¿verdad? Así, bros. Con el pelotón, digo, yo tengo mi placa, ¿verdad? Y esta como la del soldado, ¿verdad? Del que se salió de la universidad y se metió en la historia de infantería, etcétera. También ganó premios Oscar, ¿verdad? También. No todos son galardonados, pero la mayoría. 5% ya quedamos, ¿no? Ante la cantidad, incluyendo películas extranjeras. Pero sí, no son pocas personas, realmente sí es un porcentaje de un 5% más o menos de todos los filmes a nivel profesional o sea, lo que respecta el premio de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas que se desarrolla desde el 29. Quien más ha ganado son varias películas, son 3 empatadas. Yo sé, Titanic ganaron 11 premios Oscar, etc. Pelotón ganó 4,
Pelotón ganó 5, la caída no, Pelotón ganó 4, la caída del halcón negro ganó 5, rescatando al soldado Ryan ganó también creo 5 o 6, no recuerdo exactamente, ¿no? Del cine bélico, pero galardonadas, ¿no? A nivel internacional el porcentaje son 5% más o menos. Entonces, lo que puedo decir en pocas palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, pues sí, esa es la misión, ¿no? Infiltración aérea, extracción de los rehenes en los zombies, ¿no? Esos eran los Rangers, ¿no? Fuerzas especiales Delta, fuerzas especiales Rangers. Entonces, ahora, antes de intentar cantar una canción en inglés, ¿verdad? Para calentar, como diría yo, y después la canción que yo escribí, la segunda canción, la primera canción se llama Metal Live. Esta canción creo que es mejor, se llama The Crow, el cuervo, el cuervo. Y digo, no está bien que escriba una canción de mí mismo, pero la razón es porque si me plagian, sé que al menos estarán hablando de mí, ¿verdad? Total. Pero soy el autor original del cuervo, así si me plagian diría, ¿por qué mejor? Porque me están haciendo publicidad, porque el cuervo soy yo, bros. Ok, una canción que habla de mi historia de vida, ¿verdad? De cosas que vi, ¿verdad? Y con ese parque, como dice, Bleeding Bodies in the City Park, ¿verdad? O sea, bodies o sangre, ¿verdad? Más bien, no sé si no vi realmente un cuerpo sangrado, pero vi sangre en ese jardín con Constitución, no parecía pistache. Calían ahí, quién sabe, venía de cantar mis canciones. Me estaba esperando con satélites ni que no me conocieran toda la banda así de chale, ¿no? Al final, si hay fuerzas de reacción, saben que lo que estoy diciendo es verdad, porque por eso existen incluso los satélites que pueden ver a través de las paredes, ¿verdad? Sistemas de inteligencia, de intervención, de sonido, etcétera, pero pues en fin, ¿verdad? No estoy para esas cosas, así que la canción en mi cuerpo, pero antes vamos a intentar cantar otras canciones, ¿verdad? Así que va. Porque estamos a 480 píxeles con 3 GB de memoria, así que deben ser unos 45 minutos más o menos, ¿verdad? A 5 megapíxeles, ¿verdad? Con la cámara frontal de mi Huawei Y5 que me regaló mi hermana Lisa, ¿verdad? Color azul rey, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, este micrófono no es de calidad, me costó 100 pesos en Steren, ¿verdad? Aquí tiene la marca, ¿verdad? Steren, no es de mucha calidad, 100 pesos es lo más esencial. Una vez me compré una bocina que me robaron, por cierto, ¿verdad? Era AdView, y tenía un micrófono exactamente igual, así por medio de las nuevas características, pero sin el logotipo, ¿verdad? Total. En fin, a ver qué tal esas canciones, va.
casi, pero del heavy metal, pues, chale. Más o menos conozco a Iron Maiden. La historia del heavy metal. En fin.